Proceso discipular en 3 fases. Estamos en la tercera fase del primer nivel de la tercera fase, que tiene que ver con la identidad en Cristo. Y cada fase, cada nivel, hay 5 áreas. Estamos en el área de espiritual, en identidad de Cristo. Estas reflexiones son para la formación del discípulo. Esa es la idea. Entonces, es de vital importancia saber que hay fuerzas que van a trabajar en contra. Aunque uno le sirva a Dios, debemos entender que el enemigo va a trabajar. Recordemos que Jesucristo fue tentado en todo. A uno le corresponde vencer estas fuerzas contrarias. Seguros que el Señor nos va a ayudar. O sea, nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Dios actuará dentro de nuestras imposibilidades y no dentro de nuestras posibilidades. Lo que nosotros podamos hacer, tenemos que hacerlo nosotros. Lo que nosotros no podamos hacer, lo va a hacer el Señor. Dios no hará aquello que uno puede realizar. Este es un principio fundamental en la vida cristiana y en el desarrollo discipular. Todo aquello que uno no puede hacer, Jesucristo ya lo hizo. Cuando uno realiza la parte particular, allí aparece el Señor, así aportando lo que nosotros no podemos hacer, que Él ya lo hizo. Eso nos da la confianza, la seguridad de nuestra relación personal con el Señor. Por lo tanto, en el discipulado hay que aprender la lección que se está estudiando en esas situaciones desagradables. En esas situaciones desagradables hay que aprender la lección. Y podríamos decir que el pecado sería una de ellas. Son las actitudes de desobediencia hacia aquello que el Señor ya nos hizo conscientes. Ya sea en no hacer aquello que sabemos que debemos hacer, sería pecado. O en hacer aquello que tenemos la convicción de que no debemos hacer. O sea, desde los 2 enfoques tiene que ver con la desobediencia. El pecado va a estar en contra, va a estar ahí acechando a nuestras vidas. Luego, el mundo. El mundo son todas aquellas cosas que nos invitan a depender más de las cosas temporales. Este punto es fundamental. El mundo tiene que ver con todas aquellas cosas que nos invitan a depender. La palabra depender es fundamental. Depender más de las cosas temporales que de las de Dios. Sean físicas o materiales o espirituales, pero que nos desvían de aquello que es eterno, del cielo, de lo espiritual, recordando que uno es quien decide por uno o por lo otro. ¿Por quién decidimos? El mundo nos ofrece, dice Juan en primera carta, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando se dice no améis, lo que está diciendo es: no coloques en primer lugar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Son importantes para otras cosas, pero deben estar en un punto secundario. Lo que sea de este mundo. Ahí en mismo Juan, 1 Juan 2, 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego el 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordemos entonces aquí que uno es
quien decide por lo del mundo o por lo de Dios. Decide colocarlos en un lugar de privilegio o en un lugar secundario. Uno es el que decide eso. Y luego viene otro elemento más que va a estar en contra ahí, luchando contra nosotros, y tiene que ver con la carne. La carne son las cosas que le atraen a la persona. Las cosas que nos atraen de este mundo, pero que Dios no lo está colocando ahí. Esta carne va a recibir la invitación del diablo o del mundo, aunque lo del diablo lo vamos a ver más adelante, pero el mundo le va a ofrecer, como decíamos ahorita, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. No provienen del Padre, sino del mundo, dice ahí, ¿no? No es posible que a la persona no le atraiga algo que le desvía de su relación con Jesucristo. No es posible. Es de cajón, como dicen por ahí, ¿no? Es de cajón que va a darse. Se van a presentar. En nuestro ser hay ese elemento llamado carne, con la palabra sarx. Eso nos incita a responder a lo que la carne quiere. Tiene que ver con las tentaciones. Recuerden que Jesucristo fue tentado en todo, pero no cayó. Entonces, no esperemos que nosotros no tengamos esas tentaciones, esas atracciones de la carne. La carne va a estar ahí, proponiendo, planteando, hacia una desviación, hacia una atracción y perder de vista lo que es de Dios. Entonces, no es posible evitar esas tentaciones, pero sí es posible no ceder a ellas. O sea, recibir las tentaciones es algo que va a venir, querramos o no querramos, lo invoquemos o no lo invoquemos, va a venir, porque hay esa sarx. Pero sí es posible no ceder a esas tentaciones, ya que eso se convertiría en pecado, como decíamos también anteriormente. Y ya decíamos ahorita, el mismo Jesús fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. Pero luego dice, pero sin pecado. Dice en Hebreos 2:18, y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a quienes igualmente son puestos a prueba. O sea, él mismo fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, que tengamos eso en la mente siempre dispuesta. Dice Hebreos 4:15, más o menos la misma idea, pero dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Hebreos 4:15. Entonces, voy a repetir, no pensemos que no vamos a ser tentados, porque lo vamos a hacer y a cada momento. Es parte de las situaciones de la vida. Pero sí pensemos que podemos vencer las tentaciones con la ayuda de Dios y con la determinación nuestra. Ahí debemos decidir no seguir la tentación del enemigo. Dios me los bendiga.